Muchas gracias a los que estáis aquí. Os voy a presentar a continuación a los penúltimos panelistas del Congreso en el programa paralelo. Son Martina Oanes, como veis en la pantalla, y Luis Sevilla me he perdido porque hemos tenido que hacer una serie de cambios de Siemens, perdón, de Siemens. Martina es ingeniera industrial por la Universidad de Vigo y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la compañía, en Siemens. Y Luis Sevilla también es ingeniero industrial especializado en electricidad y tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la automatización de procesos industriales. Les dejo con ellos, que van a exponer el panel a continuación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Es un día complicado y se nos ha además acumulado los retrasos en la mañana, así que agradecemos vuestra presencia. Y hoy en Siemens, desde Siemens, lo que queríamos comentaros es lo que podemos aportar a toda la cadena de valor del hidrógeno. Antes de empezar a comentar lo que queremos, Siemens lleva en nuestro ADN, llevamos la tecnología, la innovación y llevamos también la sostenibilidad. Nuestro compromiso es desarrollar tecnología con propósito y no hay mejor propósito que dejar un mejor país, un mejor planeta para nuestros hijos, ¿no? Con lo cual, la sostenibilidad está siempre en nuestro foco de las diferentes tecnologías que aportamos a la industria y a la infraestructura en general. Antes de comenzar a ver la parte de hidrógeno, lo que podemos aportar a la cadena de valor del hidrógeno, queremos dar un vistazo de lo que somos Siemens y de lo que no somos, porque en estos días del Congreso mucha gente se ha acercado al stand preguntando también por electrolizadores y bueno, queremos dejar claro, no somos Siemens Energy, es una empresa independiente. Siemens Energy son los que tienen los electrolizadores. Compartimos historia porque venimos de la misma matriz, pero desde el 2020 Siemens Energy es una empresa externa al grupo Siemens AG. ¿Vale? Tenemos una pequeña participación, pero es una empresa totalmente independiente. ¿Y qué es lo que ofrecemos en Siemens? En Siemens, desde hace muchos años, desde toda nuestra historia, nuestro core de negocio ha sido la electrificación y la automatización. Todas las soluciones de digitalización, de software, de automatización, sobre todo enfocado a la parte de industrias, tanto manufactureras como de proceso, es la pata de Digital Industries, nuestra división de Digital Industries, y por otro lado todo lo referente a la electrificación, desde media tensión a baja tensión, redes inteligentes, Energy Automation, protecciones de media y de baja, y también toda la parte de Building Automation, todos los edificios inteligentes, Smart Building, lo llevamos desde la parte de Smart Infrastructure. Esa sería nuestro core de negocio y adicionalmente dentro de Siemens AG también tenemos la división de Siemens Mobility, donde ofrecemos soluciones de movilidad en general. También software, la principal foco son los trenes de Siemens, también trenes de hidrógeno, pero dentro de movilidad ofrecemos software, señalización, para todo el sector ferroviario en general. Y dentro de Siemens completamos nuestro offering con soluciones y servicios financieros tanto internos como para clientes a través de Siemens Financial Services y que de hecho participan muy activamente en proyectos relevantes y proyectos comprometidos con la sociedad, como puede ser temas de hidrógeno y, por ejemplo, forman parte del proyecto de FertiHy. Y, por último, Siemens Advanta, que es consultora de digitalización. Ayudamos a las empresas a digitalizarse a grandes empresas, tanto con servicios internos como con servicios externos. Esto sería lo que es Siemens AG. Y lo que, por supuesto, podemos ofrecer también desde Siemens S.A. aquí en España. Y antes de pasar a hablar de hidrógeno, cuando hablamos de hidrógeno verde tenemos que empezar por hablar de renovables en general, de energía verde en general. Y pues antes decía, nuestro core de negocio siempre ha sido ese, es decir, somos líderes en el mercado en todas las soluciones que podemos ofrecer para el mundo de la electrificación, desde e-houses completas, a soluciones de electrificación de media y baja tensión, centros de control de motores, accionamientos, movilidad eléctrica también con cargadores y software de gestión de cargas
de vehículos eléctricos y sistemas distribuidos de energía en general. En la parte de automatización, todas las soluciones de autómatas, escadas, software de simulación, analítica de procesos, instrumentación, control industrial. Dentro de lo que es automatización, no solamente automatización de industria, sino también automatización de edificios. Como decía, toda la parte del Building Management System tenemos soluciones que engloban luego, con el software podemos atacar, aparte de climatización, iluminación, protección contra incendios, que también es una parte crítica en el sector de hidrógeno, por ejemplo. Y, por supuesto, todas las soluciones de digitalización en general y de software, porque cada vez más, si esto siempre ha sido nuestro core, todos estos panoramas, tanto en la parte eléctrica como en la parte de automatización, cada vez se están siendo más complejos de gestionar. Y para hacerlo de la manera más eficiente y la manera más flexible y también económica, cobra especial relevancia hacerlo con gemelos digitales y hacer simulaciones de las distintas soluciones, tanto de la parte eléctrica como de la parte también de digitalización y de automatización de procesos y de industria, tanto manufacturera como de proceso. Por eso, lo que vemos sobre todo es que en el panorama energético, en el ecosistema energético, cada vez será más importante hacer simulaciones en la parte de red, desde la generación de energía, el transporte de la energía, cómo se consume esa energía. La simulación de las redes inteligentes va a ser clave para poder hacerlo de la manera más eficiente y de la manera más económica posible, ¿no? Y es donde ahí podemos aportar un mayor valor añadido, aparte de las soluciones convencionales que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en todo el sector energético. ¿Y cuál va a ser el papel del hidrógeno en todo este nuevo ecosistema energético? Pues a día de hoy todavía están haciendo, este es un viaje que vamos a recorrer juntos, pero estamos seguros que va a ser un papel clave, un papel esencial en todo ese ecosistema energético, porque, como decía, la generación, está claro que nos vamos a ir alejando de los combustibles fósiles, de la energía nuclear, y yéndonos hacia hidrógeno y hacia renovables en general. Pero eso hace que la red cada vez sea más compleja de gestionar. Ya no es un punto de generación que luego distribuye a todos los consumidores, sino que tenemos consumidores, generadores, combinados, tenemos prosumidores, tenemos una red que necesita que sea igual de estable que cuando teníamos una única fuente de energía, cuando estamos mezclando varias que además pues van a fluctuar mucho porque dependen de muchos factores, incluido el tiempo, por ejemplo, con lo cual, y nosotros como países industrializados lo que requerimos es que esa red sea igual de estable que con las soluciones convencionales, con lo cual pues es esencial tener una buena gestión de redes y para ello también es esencial tener esa simulación con el gemelo digital de esas redes y también de la parte de procesos exactamente igual, de la parte ya de uso industrial. Entonces, el hidrógeno va a ser, además, estar presente desde la parte de, una vez que tenemos las renovables, da igual que sea un electrolizador, que sea para consumo, para sustituir a los combustibles fósiles en la parte de proceso y de generación y de consumo en industrias, da igual que sea en Smart Cities, para consumo en Smart Cities, que da igual que sea para movilidad. Es una solución muy versátil que además va a ser lo que nos dé el equilibrio y que nos balancee la parte energética, el ecosistema energético en su conjunto en general. Por lo tanto, Siemens está apostando por estar presente en cualquiera de los puntos en los que, y luego lo veremos un poco más en detalle, en cualquiera de los puntos en los que se precise esa parte de hidrógeno, ¿no? Almacenamiento, consumo, red, etcétera. Y los retos a los que se enfrenta tanto el sistema energético como también los propios procesos industriales es que esto están haciendo. Hay proyectos que a lo mejor son únicamente proof of concept y que luego se van a tener que escalar rápidamente, sobre todo también porque lo que queremos es acelerar esa transición energética, con lo cual esto nos viene un poco ya demandado y es los principales retos a los que nos enfrentamos y sobre todo también hacerlo de la manera más eficiente. Y como decía, nuestra propuesta para hacerlo de la manera eficiente sería tanto de la parte más industrial de procesos como en la parte energética, utilizar esas soluciones de software de simulación. Y por otra parte no nos olvidamos además de que hay que hacerlo de manera segura,
tanto desde el punto de vista de las personas y de las instalaciones como también de los datos. La ciberseguridad está presente hoy en día en todas las soluciones que se plantean. Y esa es un poco la imagen de lo que comentaba. El ecosistema de hoy en día ya no es lo mismo, el panorama energético no es el mismo que teníamos hace unos años. Vamos a tener que tirar de diferentes renovables, pero y tendremos que buscar la estabilización y la conexión a esa red, no solamente desde puntos centralizados, sino que yo mismo dentro de mi industria puedo tener también esa generación. ¿Y cómo lo gestiono? Y cómo lo gestiono de la manera más eficiente. Y luego, además, pues el consumo depende de las necesidades de cada momento. No van a ser las mismas las necesidades que tenga una industria que necesita amoníaco para su producción que lo que pueda ser la demanda de carga de vehículos eléctricos o en puertos o en aeropuertos, o únicamente para alimentar las necesidades de una ciudad, con lo cual tendremos que saber entender las necesidades de cada uno de los actores clave de este ecosistema para adaptarnos a las necesidades puntuales específicas de cada uno, ¿no? Y por eso las soluciones pasan, el hidrógeno nos da esa flexibilidad de que si en algún momento, pues ahora ha caído la generación fotovoltaica, el viento sí que puede estar, no lo podemos almacenar, la energía eólica, sin embargo el hidrógeno se puede almacenar y tirar de él cuando lo necesitemos, con lo cual el almacenaje, la posibilidad de almacenamiento es clave en la parte de hidrógeno y todo eso, decidir cuándo, dotar de inteligencia esas decisiones, decidir cuándo me interesa, cuál es el mejor caso de uso, cuál es el mejor también uso de negocio, el business case más apropiado en cada situación y en cada momento, el balance que me interesa hacer de mi red energética, de mi propia red energética, de combinando las diferentes que podemos tener dentro de una planta o de una industria. Es lo que nos van a permitir las soluciones de software, aparte luego de los productos que ya se utilizaban habitualmente, ¿no? Por eso lo que decía, la parte de renovables ya la teníamos, pero la parte de hidrógeno va a ser el elemento que estabilice la balanza y que nos dé la flexibilidad para poder adaptarnos en cada momento a las necesidades específicas de cada uno. Coméntanos, Luis, cómo lo ves desde el punto de vista de procesos de industrias. Gracias. Comentaba Martina la necesidad también de ajustar los costes y de cierta forma de intentar acometer estos proyectos de una forma que sea sostenible para poder darle continuidad, ¿no? Y uno de los retos que nos encontramos a día de hoy es que tenemos poca accesibilidad a profesionales entrenados, ¿no? Digamos que el entrenamiento de los operadores de estas plantas, que probablemente, o de estos nuevos sectores que van surgiendo, será un punto a tener en cuenta. Y tenemos que ver una forma de facilitar esos entrenamientos. En algunos casos nos podemos encontrar con entrenamientos de gente que arranca en este sector o en algunos casos son reconversiones de un sector a otro. Pero en cualquier caso es un punto que hay que evaluar y en muchos casos a fin de reducir esa presencia de operadores o gente capacitada en esas plantas, lo que buscamos es reducir el uso de esos especialistas en terreno. En algunos casos incluso vamos a buscar controlar esas plantas de forma remota. Vamos a necesitar conexiones desde nuestras plantas, distribuidas por todo el panorama en el que estemos trabajando, y vamos a tener que conectarnos a través de Internet, por tanto vamos a tener que securizar esas comunicaciones, comunicaciones que son diferentes a las que nos vamos a encontrar en un centro de datos, en un data center, ¿de acuerdo? Un nivel de comunicación que va desde el nivel de producción hasta Internet y, por supuesto, con unas características especiales. Estamos hablando de comunicaciones que en tiempo real, determinísticas en muchos casos, por tanto, comunicaciones diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en un data center. Claro, para eso, evidentemente, la ciberseguridad va a ser un pilar clave. Ya lo comentaba antes Martina. Hablamos de seguridad, pero no solamente de operadores, hablamos también de los datos. Cómo podemos asegurar que los datos que van a estar en esas plantas sean protegidos, que nadie vaya a acceder a ellos, se pueda incluso llegar a parar una planta porque se está operando de forma remota, ¿no? Tenemos también otro punto importante, que son la gestión de activos y cómo podemos valorar cuánto tenemos que invertir, cómo podemos optimizar nuestra planta, nuestro proceso, si no tenemos un conocimiento pleno de ese sector.
porque es un sector nuevo, porque aunque digamos que el hidrógeno estaba ya con nosotros, es conocido, pero hay aplicaciones nuevas. ¿Cómo lo vamos a poder alargar o proyectar a 15 años vista, 20 años vista, sin conocer realmente cómo hacemos eso, ¿no? Y ya lo introducía Martina antes, hablamos de una apuesta que llevamos desde Siemens desde hace unos años, que es el gemelo digital. Y aquí hablamos de gemelos en plural. ¿De acuerdo? Estamos hablando de copias virtuales de esas plantas, de ese proceso, de esa infraestructura, de forma que podamos integrarlo en una forma más virtual sin haber construido realmente esa planta y hacer esas simulaciones previamente, ¿no? ¿Eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir escalar, realizar proyectos más modulares con nuestra ingeniería integrada y escalarlo según vaya siendo necesario aumentar esa potencia, esas capacidades de esas plantas, integrar esas propias plantas dentro de la red y, por supuesto, manteniendo los estándares de seguridad, tanto a nivel de operación como a nivel de ciberseguridad. Hacíamos mención a los gemelos digitales, ¿no? Gemelos digitales. Para aquellos que no estéis muy familiarizados con el concepto de gemelo digital, os traemos aquí una pequeña introducción muy breve, no queremos entrar mucho en el detalle, luego posteriormente si tenéis más dudas podemos hablarlo más tranquilamente, pero definimos básicamente dos gemelos digitales, lo que sería la planta y lo que sería el proceso. Empezamos nuevamente con un objeto, que es el de la ingeniería, parte de diseño de la ingeniería, y sobre el cual vamos a validar ese diseño de ingeniería junto con un sistema de control en tiempo real, que puede ser, dependiendo del proceso, un DCS o un SCADA, dependiendo de qué sector estemos hablando, y también con el gemelo digital de proceso vamos a poder simular esas propias variables de proceso. Eso nos va a permitir depurar nuestra ingeniería, hacer o, digamos, validar que lo que estamos diseñando sea válido y lo optimicemos para lo que nosotros vamos a necesitar. Con esa ingeniería podemos adelantar también la puesta en marcha. Nosotros vamos a poder testear, vamos a poder ver fallos que vamos a tener a posteriori cuando lo montemos y corregirlos antes de que pase. Eso está muy bien porque nos ahorra muchos costes, nos ahorran tiempos de puesta en marcha, nos ahorra en costes de máquinas que están mal dimensionadas, cosas similares. Y esos gemelos digitales también nos sirven de gran ayuda para la parte del entrenamiento de personal, ya que se puede entrenar al personal antes de que la planta esté montada, en base a modelos digitales, en base a lo que va a disponer cuando ese operario llegue a operar en esa propia planta. Evidentemente, si disponemos de la ingeniería, disponemos de los planos que hemos montado en el proceso de puesta en marcha y disponemos del personal, la gestión de los activos es mucho más sencilla, porque lo que se ha montado está reflejado en la propia ingeniería, no hay correcciones posteriores después de la puesta en marcha. Lo que se entrega es la documentación as built, por tanto, es mucho más fácil gestionar todo el ciclo de vida de esa planta. Podemos extender ese periodo de 10-15 años sin tener tanta experiencia en base a simulaciones. Por tanto, el gemelo digital es un agente muy importante que realmente supone un beneficio en este tipo de proyectos donde hay tanto contenido innovador. Hacíamos mención a la parte de la ciberseguridad. Aquí hay mucho tráfico de información, muchos datos, tanto en la parte de producción como en la conexión remota para poder acceder y controlar esas plantas. Por tanto, siempre hay que tener en mente, siempre hay que tener cercana ese nuevo pilar que a lo mejor hace unos años no era tan crítico, pero que a día de hoy todo pasa por conexiones remotas o, si queremos hacerlo, sobre todo en tema de hidrógeno, donde habrá muchos puntos de producción descentralizados, por tanto, esa necesidad de conexión remota será cada vez más importante, securizar debidamente ese tipo de conexiones. Y para ello, desde Siemens tenemos mucha solución, mucho producto que pueda acompañar. Probablemente os preguntaréis, ¿podéis darnos datos de más o menos cuánto puede suponer en ahorro o en costes, ¿no? Este tipo de aproximación a los proyectos a través de un gemelo digital? La verdad es que cada proyecto es diferente y el volumen pues, va a depender de cada proyecto en el que estemos, ¿de acuerdo? Pero en líneas generales podemos decir que el desarrollo de un gemelo digital dentro de un volumen de este tipo de proyectos no supera el 1%. Por tanto, es una inversión pequeña y el retorno va a ser muy grande. Va a ser muy grande en la parte de la propia ingeniería, en la cual podremos reducir en torno a un 15, un 30% el tiempo de ejecución de esos proyectos. Vamos a poder reducir los tiempos de puestas en marcha, que al final lo va a agilizar al haber corregido muchos errores en la fase de ingeniería. Vamos a poder ajustar y optimizar nuestro proceso en torno a un 1 o un 5%. Podrán decir, bueno, no es demasiado, un 1 o un 5% en un lapso de 15, 20 años que pueda estar operando una planta es un gran valor. Realmente añade bastante. Y a nivel de mantenimiento, la incorporación de soluciones y herramientas con la ayuda de inteligencia artificial u otro tipo de programas que nos permitan identificar
patrones de posibles fallos a posteriori en elementos o en máquinas va a permitir que nosotros nos anticipemos a los fallos y evitemos que se nos paren procesos críticos por no haber hecho un buen mantenimiento. Por tanto, al final, este tipo de herramientas, por experiencia nuestra en otros sectores, podemos tener un retorno de la inversión del orden de 1 o 2 meses. Por tanto, bastante interesante. Te cedo para unos ejemplitos. Sí, cuando hablamos de hidrógeno ya estamos hablando, es verdad que estamos al inicio del camino, hay muchas cosas por hacer y todos estamos deseando que arranque cuanto antes y sobre todo aquí en España, pero ya no estamos hablando solamente de teoría. Lo que hemos comentado, lo que estamos comentando tanto Luis como yo, ya tenemos ejemplos prácticos, ya tenemos referencias. Wunsiedel es un ejemplo de una pequeña ciudad en Alemania, que lo que decía antes, lo que se trata también es de hacer proyectos escalables que luego se puedan abarcar a proyectos que puedan ampliarse y que puedan también ser válidos para atacar a proyectos grandes. Wunsiedel es una pequeña ciudad donde se ha utilizado hay renovables, hay hidrógeno y toda la ciudad, tanto la parte industrial como la parte de consumo, está alimentada con hidrógeno. Ahí Siemens ha participado desde el inicio del proyecto, con simulación, con la planificación, la construcción de la planta, y es un proyecto global ejecutado hace poco. Esto en la parte más infraestructura, ciudades inteligentes, y también en proyectos industriales. En este caso es una colaboración con Shell. Aquí la tecnología es de Shell y aquí únicamente somos partners tecnológicos aportando las soluciones que veíamos antes de electrificación, digitalización, automatización y simulación. En este caso para proyectos de offshore, de generación eólica marina y la conexión a redes. Y, por tanto, hemos demostrado en Siemens, venimos años demostrando que somos un partner de confianza en toda la parte de renovables en general, y ahora queremos ser también un partner de confianza para todo el desarrollo del hidrógeno verde, y las soluciones no vamos a incidir más en ello. Electrificación, control, simulación, fundamentalmente en redes inteligentes, simulación. Estamos también para acompañar a los clientes en toda, como el lema de la ponencia, a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, con lo cual también para servicio, explotación y mantenimiento disponemos del conocimiento y el expertise, como estáis viendo en estas referencias, para poder acompañaros en las necesidades que tengáis. Y además con la ventaja de que, bueno, aquí estamos en representación de Siemens España, Luis y yo. Hay un gran equipo de ingenieros en España, pero también globalmente, es decir, podemos acompañaros en proyectos internacionales porque sabéis que vais a contar con esa confianza de un partner con tecnología y conocimiento en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora aterrizamos un poquito más en soluciones específicas o con el producto más específico en cada una de las partes del ecosistema del hidrógeno que veíamos. Gracias, Martina. Efectivamente, como decía Martina, nosotros al final en España tenemos un equipo de ingenieros muy extenso y con el apoyo de toda la organización que tenemos desde Alemania tenemos una vasta experiencia en este sector. Específicamente el del hidrógeno concreta estamos arrancando como todos nosotros, pero hay mucho que se puede reaprovechar del sector, tanto del proceso como de la parte de energías. Y por tanto tenemos muchas soluciones y mucho producto que se puede usar en esta parte de la cadena del valor del hidrógeno. Entonces, vamos a ir desgranando las partes de la cadena de valor para ir viendo en qué podemos apoyaros y ayudaros durante todo este proceso, ¿no? Evidentemente, a lo largo de estas ponencias se ha ido hablando muchísimo de distintos elementos. El electrolizador es algo que ya es conocido por muchos de vosotros, por tanto, no vamos a entrar en eso. Lo que queremos entrar es en cómo podemos ayudaros en este punto concreto, que es el del electrolizador, ¿no? El electrolizador, básicamente, es una máquina que podemos considerar como una caja negra que va a recibir electricidad, va a recibir agua y nos va a devolver hidrógeno, en ideas sencillas, ¿no? Pero tiene mucho más. El proceso es complejo, el proceso tiene su dificultad a la hora de fabricar el stack. Estamos trabajando con un elemento que además pues, tiene unas ciertas peculiaridades, un elemento explosivo, por tanto va a requerir unas certificaciones especiales, va a requerir un nivel de seguridad operacional también especial. Para ello vais a necesitar o van a necesitar
una serie de equipos que soporten este tipo de certificaciones, que soporten este tipo de entornos explosivos en los que vamos a tener que trabajar. Para ellos tenemos solución, controladores, por ejemplo, certificados para este tipo de usos, pantallas para la interacción hombre-máquina, sistemas de control, tanto tipo SCADA como tipo DCS, todos bajo el mismo paraguas, todo bajo Siemens. Para la parte de electricidad no es simplemente llegar con la acometida, hay que acondicionar la señal, hay que acondicionar el nivel de tensión, hay que, en muchos casos, rectificar la corriente alterna para suministrarla en corriente continua. También tenemos solución en ese área, tenemos rectificadores, tenemos que además, en muchos casos, adecuar el nivel de tensión que nos va a llegar desde el rectificador para seguir aprovechando el 100% del rendimiento de nuestro electrolizador, porque poco a poco se irá devaluando, se irá degradando y habrá que seguir ajustando el nivel de tensión. Con nuestros rectificadores podemos llegar a esos niveles, podemos apoyaros de esa forma. En el parte del agua tampoco es una excepción, también hay que adecuar el agua. No se puede suministrar cualquier tipo de agua, tiene que ser un agua limpia, desionizada, con unas condiciones de presión y temperatura concretas. Por tanto, tendremos que acompañarlo también de un proceso de tratamiento de aguas para poder sacar el máximo rendimiento a nuestro electrolizador. De lo contrario, la esperanza de vida se verá reducida y, por tanto, su eficiencia también. Y, finalmente, si el compresor, además, va a contar con algún tipo de presurización, pues, evidentemente, necesitaremos ese tipo de compresor. Al final, todo acompañado, por supuesto, de elementos de protección, como pueden ser para temas de seguridad operacional, pero también para extinción de incendios, seguridad o incluso pues, sistemas de distribución de baja y media tensión. Al final es un ecosistema muy grande, no es un elemento sencillo y toca muchos productos, muchas soluciones y todos nosotros, desde Siemens y distintas divisiones, podemos ayudaros a trabajar en esa línea. Si nos saltamos del electrolizador, nos vamos a la línea del almacenaje. Luis, también. Nos queda... Perdón, voy a ir avanzando. La línea de almacenaje no es menor, también hay un montón de requerimientos y por esa misma línea también tenemos soluciones para la parte de proceso, para la parte de instrumentación, rectificadores, etcétera. Transporte, igual, tenemos presencia con soluciones y productos en la línea más de instrumentación, motores para certificación en salas ATEX. El almacenaje y, por supuesto, el repostaje también tiene una variante importante de diseño. Vamos a necesitar también trabajar unas presiones muy elevadas. La siguiente ponencia va muy en la línea de las presiones necesarias para el repostaje, ¿vale?, con la dificultad que tenemos del almacenamiento del hidrógeno y, por tanto, va a ser también importante tener soluciones en esa misma línea. Como decíamos antes, Siemens conoce el sector del proceso, conoce también el uso del hidrógeno, no es algo nuevo y somos expertos en ese área, tenemos mucha presencia y podemos extrapolarlo también a lo que ya es conocido, pero generando ese hidrógeno a través de energía limpia en vez de energía más de origen de fuentes no renovables. Y, finalmente, la parte también de conversión de ese hidrógeno como un vector energético, transformando el hidrógeno en molécula, ya bien sea amonia, ya bien sea metanol, para poder transportarse a otros centros. Tenemos soluciones para ello, contamos con producto y estamos para ayudaros. Me queda una sección más que se la cedo a mi compañera Martina. Sí, como estamos casi fuera de tiempo, en la parte de renovables ya hemos comentado, disponemos de soluciones para todo el ámbito renovable. Únicamente destacar que disponemos también de inversores para plantas fotovoltaicas, el software de gestión de subestaciones, software de microredes, que ya hemos comentado, soluciones de baja y media tensión, soluciones de automatización en general. Y fuera de lo que es producto convencional, bueno, pues como antes decía, Siemens está comprometido con la sostenibilidad, con la descarbonización. Prueba de ello es nuestro marco estratégico, nuestro marco de GRI, que es Decarbonization, Ethics, Governance, Energy Efficiency, Energy Resources y empleabilidad y equidad. Y aparte, pues esto lo traducimos en los propios productos que ofrecemos, es decir, todos nuestros productos se fabrican de la manera más sostenible para poder dar certificados también en línea con ello y poder ayudar a la descarbonización del propio producto desde los inicios. Ya como resumen y para finalizar, de nuevo la foto del ecosistema para recordaros que desde la fase inicial de generación, desde la estabilización de red,
Inclusión en Red, la parte de generación del hidrógeno y de la parte de consumo de hidrógeno, estamos presentes con soluciones y estamos a vuestra disposición para colaborar y ayudaros a cubrir vuestras necesidades. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.